Hola profesor, en este, en este video se explicará cómo se desarrolló la tarea número 2 del ramo de Introducción a la Ciencia de Datos. Soy Ignacio Ortiz y bueno, así dice la tarea. Primero importé las librerías, estas son de uso global, Pandas, NumPy, Plotly Express, estas 4 para el procesamiento de datos y luego estas 3 son ya más específicas para la primera parte de la tarea de clasificación, que serían los 3 modelos a, a explorar. Bueno, primero se cargan y se limpian los datos. Se carga el dataset en un data frame, que sería dataset. Se revisa el dataset. Primero, en el enunciado se menciona que para la columna clase está mal asignado. Usan B1 y B2 en vez de 0 y 1. Entonces eso se corrige, ¿sí? Usando estas condicionales. Todos los B1 se transforman en 0 y todos los B2 se transforman en 1. Luego, aquí se filtran aquellos datos que no son ni 0 ni 1. O mejor dicho, se dejan en el dataset solamente los valores cuyo variable clase sea o 0 o 1. Bueno, luego aquí se calculan los porcentajes. Se calculan los porcentajes de valores no nulos en las variables de B1 a B15. Esto se hace para justamente ver el aporte que entrega cada una de estas columnas, de estas variables. Y como se puede ver aquí justamente, porque se guardan en un array, plist, justamente se puede ver que B15, solamente un 6% de los valores en B15 son no nulos, comparado con todos los otros que son de 97 aproximadamente a 100% de valores no nulos. Por lo tanto, se ve que B15 no aporta realmente nada a los datos y, como se menciona en el enunciado, que clase depende de 14 variables, se decide borrar B15 con su totalidad. Y luego de eso se deciden borrar del dataset todos los datos, todas las filas que posean mínimo un campo, una variable nula. ¿Sí? Se borran todos esos datos de modo que todas las filas tengan todas sus variables llenas. ¿Sí? Y una vez hecho eso, quedan 14.403 filas. Luego se balancean los datos. Primero se cuentan cuántas filas tienen clase 0 y cuántas filas tienen clase 1. Se imprimen y se verá acá que hay 7.949 filas que tienen clase 0 y 6.454 filas con clase 1. Por lo tanto, hay un excedente de datos con clase 0. Por lo tanto, se decide eliminar el sobrante, que serían alrededor de 1.400, 1.500. Primero se calcula la diferencia, se extrae un sample cuyo tamaño es dicha diferencia de forma aleatoria y se saca este sample de todas las filas de dataset que tengan clase 0. ¿Sí? Entonces se extraen aleatoriamente esas filas y luego se eliminan de forma aleatoria. Bueno, una vez hecho esto, se comprueba que se haya balanceado los datos y aquí queda impreso y se confirma que efectivamente se balancearon. Bueno, tercero se estandarizan. Usa estándar scaler de sklearn para ajustar todos los datos a la misma escala. Se escala cada una de las columnas, primero clase y luego de B1 a B14 y se guarda cada una de las columnas escaladas en su propia variable. Separación de datos. Bueno, se usa train test split, pero como dice el nombre, solamente divide en dos, hace dos particiones. Por lo tanto, lo que se hace es que, bueno, la primera se hace de dos partes. Usa train test split en dos partes, dos lotes. En el primero se extraen la cantidad de entrenamiento de cada una de las filas, ¿sí? De B1 a B14, cada una de las columnas, disculpe, de B1 a B14 y luego de la clase. Y el test que extraiga este método se guarda como buffer
de B1 a B14 y luego de clase, justamente con el tamaño de 0,6, un 60%. Y luego se aplica nuevamente 30 este split, como se dijo, pero a buffer. Como se considera que buffer tendrá alrededor de un 40% de los datos, ¿sí? Alrededor de un 40% de los datos de cada columna. Ahora sí. Bueno, entonces se usa este split, se divide a la mitad. De esa forma, cada una de las dos columnas tendrá alrededor de un 20% de la columna inicial. Entonces, el primero se guarda como test y el segundo como validación. De nuevo, para B1 a B14 y luego para clase. Instanciación. Aquí lo que se hace es instanciar las X e Y que se van a usar en el entrenamiento. Lo que se hace básicamente, como aquí cada columna escalada y luego de entrenamiento, de prueba y de validación quedaron separadas las columnas, aquí lo que hace es básicamente juntar todas las columnas. Se juntan las columnas de B1 a B14 en un X de entrenamiento, luego en un X de prueba y un X de validación. Se concatenan para que sean a lo largo el número de variables, que el número de variables corresponda al número de columnas y que el número de datos corresponda al número de filas. Y luego para la clase, para la columna clase solamente se guarda en Y y como solamente se obtuvo una columna, bueno, se guarda derechamente así. Bueno, se pasa el entrenamiento. Primero se prueba Random Forest, se aplica un fit para que genere los coeficientes. Se obtiene el puntaje, que correspondería el puntaje al coeficiente de determinación. Luego se hace un predict usando la prueba. Se obtiene la raíz del error promedio cuadrático. Mínimo de cuadrado, perdón. Se usa de nuevo test y la predicción hecha acá. Y luego se obtienen los parámetros. Pero se obtienen los parámetros para más o menos ver cuáles son los parámetros que usa este modelo, que justamente acá fueron obtenidos en el primer diccionario. Entonces aquí se obtiene un grid con lo que se consideran los parámetros más importantes, una columna con valores arbitrarios correspondiente a cada uno de los parámetros, y luego se usa Randomized Search CB usando estos parámetros y el modelo. Se optimiza usando fit, se reevalúa usando validación y luego lo mismo se vuelve a calcular el coeficiente de determinación y se vuelve a calcular la raíz del error mínimo cuadrado. Entonces podemos ver que aquí hubo de hecho un decrecimiento en el coeficiente y en el error, ¿sí? Y aquí se retornan los parámetros del modelo optimizado. Bueno, este proceso se repite de forma casi exacta para cada uno de los modelos. Aquí Decision Tree Classifier se repiten y se obtienen estos números. Aquí se puede ver que el decaimiento del coeficiente y del error fue muchísimo más prominente. Bueno, el error subió, a eso me refiero, que decayó en calidad. Y luego para la regresión logística se usa exactamente lo mismo. Se usan las mismas medidas, que sería el coeficiente de determinación y el RMSE, justamente para poder comparar entre todas. Ya, primero el coeficiente se ve que es el menor de los tres, o sea, el de peor calidad de los tres, que ocurren estos errores por los parámetros usar, principalmente Solver, que genera muchos problemas. Y bueno, aquí se obtienen el coeficiente de determinación y el RMSE después de la optimización. Bueno, como se pudo ver, en realidad el que tuvo un mayor rendimiento fue Random Forest Classifier, ¿sí? Cuyo coeficiente de determinación fue mayor a 0,9 y su RMSE fue aproximadamente 0,61, ¿sí? Esto previo a la optimización, este modo ya presentaba un error mínimo y bueno, a pesar de que aumentó después de la optimización,
siguió siendo menor al de los otros dos modelos. Y estas son sus coeficientes beta obtenidos. ¿Sí? Lo cual se puede notar que B7 es el mayor, es el que tiene mayor peso, B6 es el segundo con mayor peso, y luego todos se reparten de forma casi equitativa, salvo B9, que sería por lejos el que menos influencia tiene. Finalmente se obtienen el gráfico que compara el modelo óptimo con los datos reales, y se obtiene el siguiente gráfico. La razón de por qué se ve así es porque en ambos, tanto el clase obtenido por la predicción y el de validación, o sea, los datos obtenidos por el modelo y los reales, se componen solamente de ceros y unos. ¿Sí? Entonces, por eso se obtienen de esta forma. Bueno, para la regresión, el procedimiento es muy similar al anterior. Se obtienen, importan solo estas tres librerías, que son los tres modelos a probar. Nuevamente se carga el dataset en un data frame y aquí se estudian de forma más específicas las condiciones, se aplican las condiciones descritas en el enunciado y algunas de forma lógica, por ejemplo, horas estudiadas que no puede ser número negativo, que previous score no pueden ser menor a, ni negativo ni mayor a 100, entre otros. ¿Sí? En este caso, el dataset estaba ya bien, no hubo ningún dato erróneo. Aquí se realiza un gráfico, se realizan gráficos para todos los datasets, se usa solamente la mitad, porque son, aquí a partir de arriba se repetirían los ya mostrados acá. Y se realizan luego gráficos scatter donde se relaciona performance index con cada una de las otras variables, teniendo estos gráficos. Ya, primero que todo, se puede notar que solamente los gráficos que relacionan previous scores con performance index y hours studied con performance index son los únicos que tienen una relación lineal, entre comillas, sobre todo en el segundo gráfico, como se puede ver, la relación se nota lineal, pero no es tan prominente, no como en el primero, que de previous score, donde es mucho más clara la relación lineal. Se puede ver que en los otros casos, en estos dos, la división es mucho más discreta y una relación lineal no es tan palpable. Esa es la segunda conclusión. Bueno, y la tercera es que las variables sample question, papers practice, sleep hours y hours study tienen una frecuencia similar. ¿Sí? Bueno, se estandarizan los datos. Primero que todo, se convierten extracurricular activities, que usa strings. Bueno, se convierte para que usen números. Si yes es 1, si es no, es 0. Y bueno, la estandarización es exactamente la misma al procedimiento anterior de clasificación. La separación, la misma. El procedimiento es exactamente el mismo, pero como son menos datos, es menos proveniente. La instanciación es la misma. Y la prueba de los modelos es también muy parecido. Se usan los mismos, tanto el coeficiente de determinación como la raíz del error mínimo cuadrado. ¿Sí? Los parámetros correspondientes al modelo se ejecutan, se ve el coeficiente y el error, un error alto con un coeficiente alto. Lo mismo para este caso. Sí, un coeficiente alto con un error ya más bajo. Y lo mismo para este caso. Lo muestro rápido porque de nuevo el proceso es exactamente el mismo al descrito anteriormente en clasificación. Y se ve de nuevo coeficiente alto, pero un error más elevado. Y tras la optimización, bueno, empeora la calidad de ambos. Como se dijo anteriormente, justamente tanto el coeficiente de determinación como la raíz de error mínimo cuadrado apuntan a que el mejor sería el de Random Forest Regression. ¿Sí? Y los coeficientes beta obtenidos dicen que, bueno, justamente Performance Index es el mejor. No, perdón, Previous Scores es el mejor para la predicción de Performance Index, el que tiene mayor influencia. Finalmente se realiza el gráfico
entre los datos reales y los datos predichos y se obtiene la siguiente relación lineal, la cual se puede notar que es lineal, por lo tanto quiere decir que el modelo es efectivo, sin embargo está sujeto a un error debido a las líneas grandes. Eso sería todo, muchas gracias.